Y ahí la escuchan a Julia Rigueiro, integrante, analista económica, magíster en Historia e investigadora del CEPA, que es el Centro de Estudios de Política Argentina. Sí, Economía Política Argentina. Economía. Yo cursé economía política, cursamos con... Economía política con De Santis. Yo la dejé las 3 veces que la cursé. Porque siempre la dejé cuando tuve que empezar a hacer números. En ese mismísimo y preciso momento. Claro. ¿A vos cómo se te ocurrió decir, vamos con la economía? Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, Julia, es un gusto. Buena pregunta, porque a veces me pasa que esto de ser parte del CEPA hace que me digan economista. Y yo, no, pará, no soy de economía, vengo de estudiar historia, hice una maestría en historia, y después... debido a que vivimos en Argentina y la realidad económica siempre es apremiante, sí. Como que la verdad me picó la curiosidad científica y militante de entender un poco más. Y ahí me puse a estudiar una diplomatura en Economía Política que ofrece el CEPA y entré a militar a CEPA como integrante de este colectivo, a charlar, a debatir y a producir informes y luego a difundirlos. Así que... así es como me empecé a interiorizar. Al fin y al cabo es otra ciencia social, que es lo que siempre nos esconden, ¿no? Es como, no, son puros números, no se entiende nada. Habla de las personas, de cómo sobrevivimos, de cómo nos organizamos para sobrevivir, cómo explotamos el medio ambiente en muchos de los casos, cómo trabajamos, cómo nos organizamos en una sociedad tan grande como un país, pero también hacia el interior, en las distintas regiones, en fin. Es una ciencia social, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no entenderla también? Me pasó un poco como ustedes, en la facultad la esquivaba, me costaba. Y bueno, claro. Después pura perseverancia. Y ahí empezaste, bueno, actualmente también laburás en el Ministerio de Mujeres de la provincia, el único ministerio que quedó en pie de toda la Argentina. De género. De género de toda la Argentina. Claro. ¿Qué dije? ¿Ministerio solo? Sí, no hay ministerio. No, bueno, se puede decir en Nación a debatir si hay o no hay. ¿Cómo es delinear política económica dentro de del único ministerio de mujeres del país? Y que además, bueno, siempre es como la política a veces más relegada. Sí. En la provincia de Buenos Aires, Axel decidió que eso continúe como una política central. Pero preguntarte cómo es eso, cómo es la buenísima. No nos enorgullece para nada ser el único que queda en pie. Es como, la verdad, al contrario. Desearíamos que aquellos que se habían formado, el de Santa Cruz, el de San Luis, el de Santa Fe, que habían tomado jerarquía y relevancia del ministerio, hubieran... seguido en pie, y no fue así, fueron degradados, y así también, bueno, ya sabemos, en Nación. Claro. Así que la verdad que una tarea nosotras la seguimos entendiendo como, además de laboral, militante y jodida, porque nos pasa cosas como desde que meten presa a una compañera funcionaria y trabajadora hasta que te cae Majul con su programita a intentar encontrar algo en la esquina de las sedes del ministerio diciendo pavadas. Así que creo que en parte ahí está la dificultad, como bueno, sobreponerse a los intentos de hacernos mierda, de no dejarnos laburar y avanzar en políticas de género. Y al mismo tiempo tratar de seguir llevándolas adelante con lo relegadas que están, aún en un contexto provincial en el que el gobierno de Axel, como vos bien decías, le dio la importancia y le sigue dando un lugar ministerial, un lugar importante. Trabajar en la parte económica, lo que tiene de bueno dentro del Ministerio de Mujeres y Diversidad es que, así como hacemos en general las feministas, nos fuimos tejiendo redes. Entonces hay un convenio entre nosotras y el Ministerio de Economía. Después hay momentos de encuentro, de consejo entre compañeras de todos los ministerios, de todos los organismos, para debatir cuestiones de género, tanto hacia el interior de los laburos como para afuera. ¿Sí? Tanto pensando en problemáticas laborales, ejemplo, violencia de género, violencia laboral por motivos de género, ese es un ejemplo, licencias. Pero también hacia afuera, ¿qué políticas realiza el astillero Río Santiago que tengan perspectiva de género? Y ahí estamos, todas en red, sabiendo que trabajamos a contracorriente o contrahegemónicamente, pero en esa. Claro, intentando mantenerlo. Sí. Sí, que no se pierda, tal cual. Y
Y bueno, yendo un poco más a la cuestión económica. Ya se venía, qué pena. Qué pena. Ahora sí hablar de los numeritos de Milei. Claro. Es que no, bueno, inevitablemente, si hablamos de la cuestión de género, también está ahí adentro. Claramente hay muchísima desigualdad en salarios, en techos de cristal, un montón de cuestiones que hemos hablado durante los años del feminismo más latente, más álgidos, bien. Tal cual. Pero, sin embargo, igual el contexto actual golpea para todos lados. Sí. Va 1 año y 8 meses el gobierno de Milei. Sí, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que podemos ver reales para entender cómo está la economía real? Porque también hablamos un poco de esto de que la inflación está quieta o que no sube la inflación, y igualmente la calidad de vida no es buena. Uh-huh. ¿Qué podemos ver realmente para entender la situación actual? Buenísimo. Bueno, en esos años gloriosos del feminismo supimos construir una agenda pública que creo yo y defiendo, que sentó las bases de que socialmente se sepa y se entienda que hay desigualdad de género. Uh-huh. Por más que el presidente se emperre en negarlo, a propósito que se emperre en negar cosas, bueno, esa es una, y me parece que no tiene el suficiente efecto, el efecto que él querría en su batalla cultural, porque supimos entender que esa desigualdad de género en muchísimos ámbitos de la vida existe, persiste y daña la calidad de vida de muchas mujeres y diversidades aún más. Uh-huh. En ese aspecto, lo que tengo para decir va a incluir también a la población masculina de nuestro país. Lo primero que hizo el presidente fue una devaluación del 118% de nuestra moneda en diciembre de 2023, con lo cual los precios de enero del 2024 ya aparecieron con aumentos altísimos y una inflación que desbocó cualquier cálculo hogareño. Y si pensamos en los hogares, sí o sí tenemos que pensar en que hay muchos hogares monomarentales, en donde son mamás las que se encargan de sus pibes, de sus pibas, y acá entro también a valorar informes y datos que hemos construido también en este tiempo, como es uno que partió de la provincia de Buenos Aires, que es tratar de calcular cuánto se incumple la cuota alimentaria, cuánto se incumple la obligación alimentaria como ley, como derecho de los pibes y las pibas. Bueno, entonces, si hubo una inflación altísima en enero, si se devaluó la moneda 118%, los precios saltaron por las nubes. ¿Quiénes lo sufrieron más? Por supuesto, las personas más pobres de nuestro país. Uh-huh. Y dentro de las personas más pobres, nos lo dice el INDEC en el último censo, pero lo viene diciendo porque es en el último censo y en la última encuesta permanente de hogares, dentro de la pirámide social, dentro de las personas más pobres, más del 60% son mujeres. En cambio, dentro de las personas más ricas es exactamente inverso. Más del 60% son varones y menos del 40% son mujeres. Así también lo podemos ver en el pago de impuestos, por ejemplo, los impuestos que gravan los ingresos brutos o el patrimonio de las personas en nuestro país, impactan en un 70-30 a los varones con respecto a las mujeres. Y lo volvemos a ver si pensamos en quiénes son, por ejemplo, las jubiladas que están todos los miércoles yendo al Congreso y que reclamando aumento y totalmente vejadas, cagadas a palos. Dentro de todo ese universo de jubilados y jubiladas, las que cobran la mínima son en su mayoría de vuelta mujeres, que con esa devaluación y subida de precios de enero del 24, bueno, empezaron a tener que acomodar su economía a no poder comprar la misma comida que compraban antes, los mismos medicamentos que compraban antes, ni tomarse el cafecito o ir al cine con el nieto, porque ya no se podía. Y a partir de ahí, esa caída en picada, en tobogán, todavía no se recuperó. Y todavía no se recuperó ni en salarios, ni en desigualdad de salario en relación a varones, mujeres, diversidades, ni en jubilaciones, ni en relación a índices de indigencia, pobreza infantil. Trabajo, puestos de trabajo perdidos, son muchísimos más en el sector privado que en el sector público, y es muchísimo el pluriempleo que hace que las personas se puedan o intenten solventarse, pero a costa de su propia explotación, como decían recién los compañeros.
Hay algo de esto que nosotros escuchamos constantemente decir al gobierno de Javier Milei, no solamente a él, sino lo escuchamos decir a Caputo, lo escuchamos decir a varios integrantes de su círculo duro, consignas que después los que más o menos cazamos una, decimos, che, pero en realidad, no sé, pienso en lo que fue hace unos días, lo que tuvo que ver con las retenciones, por ejemplo. Sí. ¿Qué hay de esa narrativa que sea real, en efectivo? Digo, esa narrativa que tiene el gobierno, ¿efectivamente sucede? Porque después, no sé, pienso en las tarjetas alimentarias, entiendo que así como en el macrismo se mantienen esas políticas de bienestar, no sé, solidario, no sé cómo le llamarán ellos ahora. No, qué palabra mala. Sí, no, terrible, esa palabra terrible. no existe para ellos. Cancelada. Ya está. Me va a perseguir el gordo. ¿Cómo le voy a decir solidario? Claro, ¿cómo vas a decir solidario? Los hago quedar re mal. Sí, mantuvieron, incluso aumentaron en términos reales, que es lo mismo que decir contabilizando la inflación, aumentaron en términos reales la asignación universal por hijo o hija, la tarjeta de alimentar y el programa 1000 días. Así como raro. ¿Qué pasó? Derrumbaron las políticas de interrupción voluntaria del embarazo, de acceso, dejaron de comprar la medicación necesaria, todo eso lo hicieron y al mismo tiempo aumentaron el programa 1000 días. ¿Por qué? Porque está atado regulatoriamente a la asignación universal por hijo o hija. Bueno, en esos datos de verdad no hay solidaridad, sino para mí dos cosas. Una, un cálculo económico, porque ellos se la pasan calculando en base a Excels y no a la vida real. Lo sabemos, lo podemos constatar, no tienen... Piensan en la economía como una ciencia exacta. Sí, y piensan en la economía jerarquizando con muchísima más importancia la macroeconomía, que la micro y que la economía real. Les importa mucho más que el número de las reservas netas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional les dé bien como para tal vez dentro de 2 años poder entrar a un índice internacional que les permite acceder al crédito, mucho más les importa eso que haya 150.000 puestos de laburo menos en la industria, el comercio, las pymes y el trabajo en general, formal, privado, en nuestro país. Mucho más, como que no. Después piensan, supongo, que terminaremos todos trabajando en plataformas, no sé bien cómo ven la vida real, pero a partir de ahí decidieron otorgarle este beneficio, cuantioso beneficio, a los grandes grupos exportadores de productos agrícolas y agropecuarios, que son 6. En detrimento, y a los poquitos días, vetaron el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la emergencia en discapacidad. Es decir, decidieron en el lapso de 5 días privilegiar a 6 grupos económicos exportadores en detrimento de 4 millones de personas. Ellos la ven así. Para mí tiene patas cortas o fecha de vencimiento, como dice Cristina, suele decir esa metáfora del yogur, pero bueno, porque somos personas que nos preocupamos por nuestros compatriotas, ¿no? Simplemente por eso. Y por, obviamente, por lo que esto tiene de implicancia en la vida de hoy y de mañana, de una familia, de 2 familias, de millones de familias, pero también de nuestro país de acá a 30 años. Realmente, ¿dónde vamos a ir a parar? Tenemos que tener esa capacidad, creo yo, que nuestro país no nos da buenos ejemplos de eso, de poder pensar a mediano y largo plazo, porque de esa manera estaríamos privilegiando alianzas regionales, estaríamos pensando en el desarrollo de la ciencia, la innovación, incluso la transferencia tecnológica. El RIGI, no prevé que las empresas que vengan, que entren y hagan una inversión de más de 200 millones de dólares, hagan una transferencia tecnológica a la gente de acá. Entonces, ¿qué? Van a venir, van a saquear nuestros suelos, porque son principalmente para mineras, hidrocarburíferas, y listo. En cambio, si, aunque sea, además de ser malignos, fueran un poquito inteligentes, podrían prever que esa tecnología y ese conocimiento se transfiera y quede en nuestro suelo para después poder seguir. Claro. Pero bueno. Porque en definitiva hay un cóctel de eliminación de trabajo, eliminación de fuentes de trabajo, desarticulación de todos los sectores, desindustrialización a mansalva y
¿Y cómo quieren que funcione la economía si no hay personas trabajando y no hay personas consumiendo porque no hay fuentes de trabajo ni fuente económica? El consumo sigue cayendo y ahí viene la disparidad también tan grande de este modelo, que para mí en esos detalles está la pauta de que piensan destruir todo en poco tiempo, lo han dicho, pero también porque se profundiza la brecha de desigualdad en nuestro país. Por supuesto, ahí el género tiene mucho que decir y esa brecha de desigualdad impacta más en las mujeres y diversidades, pero en la sociedad toda aumentan los patentamientos de autos y motos de alta gama importados del extranjero, no fabricados en la Argentina, mientras que caen las ventas minoristas y en los supermercados la gente en más de un 50% paga con tarjeta de crédito. Claro. Allá Juancito tenía una pregunta. ¿Estoy hablando mucho? No, nos encanta. No. Acá en la oscuridad. Respecto a la cuestión esta del RIGI que vos hablas de, bueno, que ya lo mencionábamos quizás cuando hacíamos el diagnóstico el año pasado, de todas estas facilidades que tiene grupos inversores para venir a invertir en Argentina con esta cuestión de no tener que hacer transferencias tecnológicas, no tener que sí o sí aprovechar lo que son los proveedores locales y demás. Aún así, ¿llegaron inversiones? Porque yo no las viste. ¿Cómo no las viste? No escuché al gobierno en ningún momento, digamos, de nombrarlo siquiera como una victoria, a pesar de todas estas facilidades de saqueo prácticamente. Sí. No llegaron tantas todavía como ellos querrían, creo que por eso no han salido a festejarlas. Salieron a festejar algunas que paradójicamente, o no paradójicamente, porque suelen festejar cosas que ya existían. En el caso del RIGI fue igual. Festejaron acuerdos, proyectos aprobados para el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero que eran proyectos que ya estaban en evaluación o algunos aprobados desde antes de que este gobierno accediera al poder en la nación. Algunos son del 2023, otros son del 2022. Y de esos proyectos, el 70% responden a inversiones que va a hacer YPF. Entonces, ahí me parece que ronda un poco por ahora el fracaso de la cuestión. Sin embargo, esto no es definitivo, o pueden seguir entrando inversiones por el RIGI, pero aquellas que ingresaron y que fueron aprobadas prevén una creación de cantidad de puestos de trabajo realmente menor. No me acuerdo exactamente ahora, pero sé que son alrededor de 4.000 en total, en todos los proyectos aprobados, que rondan los 14. Aprobados no, en proyección, y aprobados algunos menos. Y el tema también de eso es que en este año y 8 meses, en estos 20 meses, el índice de inversiones extranjeras directas está deficitario. Hay 1.500 millones de dólares menos de los que había cuando esta gente llegó al poder, aún con el RIGI. Claro. O sea, es más lo que se fue que lo que entró, y eso es perjudicial para la Argentina porque, por supuesto, el desarrollo, y después podemos discutirlo desde un montón de aspectos, desde la creación de empleo, desde el cuidado del ambiente sostenible, desde lo unitario que se está poniendo también en nuestro país y cómo algunos proyectos se desarrollan, pero no desarrollando propiamente la zona en donde están. En fin, lo podemos discutir desde un montón de lados, pero que haya inversión extranjera directa es beneficioso para la economía de un Estado-nación. No está sucediendo, al revés, ahí hay déficit. Ellos festejan el superávit, pero en esa cuentita hay déficit. Y en otra cuenta en la que hay déficit, que es la cuenta corriente, esa sí es muy preocupante y todavía tampoco hablan mucho, porque creo yo que es parte de sus preocupaciones, además de las nuestras, es en la cuenta que muestra cuántos dólares salen de nuestro país, mucho más de los que ingresan, tanto así que después del blanqueo, después del préstamo del fondo, etcétera, bueno, como levantaron el cepo parcialmente, hicieron bombos y platillos, pero lo levantaron solo para las personas físicas y no para las empresas, las personas físicas fueron comprando, se fueron yendo de viaje afuera, la importación, no la importación de comprarte 3 boludeces en Shein, la importación de las empresas que deciden dejar de producir. Una pyme de 10 personas que fabricaba termos, dejó de producir termo para importar termos. Y así con todo, la botellita de agua hasta una bufanda o un cuellito de polar. Sí, lo hemos visto. Bueno, un ejemplo claro es lo de la petroquímica de Río Tercero, que ellos mismos cuentan. Bueno, la empresa decidió dejar de producir acá, no blanquean que van a importar, pero les sale más barato importar que producir acá.
Se reconvierten de esa manera, sobreviven, ya vendrá otro momento en la Argentina. Algunas empresas dicen estar acostumbradas a estos vaivenes de nuestra economía, pero bueno, en el medio perdemos mucho más de lo que ganamos. Y sí, efectivamente, por el RIGI no están entrando los suficientes dólares, por esa otra vía también se van, entonces vuelven a caer en el problema histórico de las economías dependientes de América Latina, que es la escasez de dólares. Claro. Forever and ever. ¿Tiene que ver esto con el hecho de que Argentina está cara? Al revés, lo primero causa lo segundo. Ok. Y ser un país profundamente endeudado, hasta las manos endeudado como estamos, perjudica muchísimo más esa cuestión, y eso de que Argentina esté cara, además, tiene que ver con uno de los objetivos políticos principales de ellos, que es sostener la subida de precios al nivel de inflación, que parece que no sube. O sea, suben los precios, pero no sube la inflación. ¿Cómo es eso? Y sí, a raíz de 1,6%, 1,7%, 2% por mes suben los precios, pero no sube tanto el índice de la inflación, que es el número más pregnante o que más impacto social tiene en las personas. Ahora bien, para sostener eso, ellos mantienen el dólar a un precio más o menos estable. Ahora, entre bandas, estuvo un tiempo bastante estable, alrededor de los 1.000 pesos, ahora andan los 1.300, más cerca de ese techo de la banda. Pero esa intervención produce que el índice inflacionario no aumente tanto, y eso hace que nuestro país esté caro para vivir, para nosotros, para nosotras, y para que nos visiten. Claro. Ese es otro índice que cayeron las visitas de extranjeros, de extranjeras que vengan a conocer nuestro país porque está caro. Y sí, porque si vienen de Chile se asustan por el precio de los lácteos en un supermercado, así como, ¿qué? ¿Cómo van a pagar esto de la leche? Bueno, no nos queda otra. Los productos importados de Chile son mucho más baratos, ya los vemos en todas las cadenas grandes. Sí. Eso me da una tristeza. Y de hecho, todo bien, pero son cosas que podemos producir acá, que las que hacemos de hecho muy se bien, producen, claro. que de hecho se producen. Creo que es SIP, la marca chilena, tiene de todo, o sea, desde lácteos, fideos, carnes. No recomiendo las carnes igual. pero tienen de todo. Sí. Y la baja de las retenciones lo que también genera es que a las empresas que producen y exportan estos productos agropecuarios, todos los derivados de la soja, pero también de trigo, del sorgo, carnes, se acoplen a los precios internacionales, y si deciden exportar toda su producción, exporten toda su producción, porque listo. Y eso hace que nuestros precios en los productos locales estén dependiendo del precio internacional. Por supuesto que eso no nos beneficia. No, claro. Ahí además, ellos ya se están dando cuenta de que necesitan un comercio regulado. Digo, ya están saliendo todos sus chicos tuiteros a ir en contra de Unilever y hacer esas cosas que hacíamos los cucas sobregirados hace un par de años. No se regula no solo. No compren esta marca, sí. ¿Viste? Como, claro. ¿Pensás que ellos en algún momento pueden cambiar esa política económica con tal de sostener, una cierta paz social? Claro. O que el mercado... O que lo sigan, yo supongo que ahora cuando sean las elecciones va a haber quizás algo sobre la mesa que diga, bueno, el pueblo lo sigue o no bancando. Yo creo que ganan, mi percepción es que ganan tranqui porque la gente sigue acompañando, como, bueno, sí, estoy más ajustado, pero que no vuelva a lo otro, como... Ojalá que te equivoques por lejos. Ojalá, pero... Que tal vez ellos, sus propios voceros, oficiales y no oficiales, se estén dando cuenta de la importancia del mercado interno para la economía, para una economía como la nuestra, y una economía como la nuestra en la cual el lugar que tiene las finanzas, el lugar que tiene el mercado financiero es muy pequeño comparado con el lugar que tiene el mercado interno de la economía real. En otros países, en los países que ellos tal vez admiran, miran o buscan información o buscan referencias, el mercado financiero, la circulación de dinero a través de los bancos es mucho mayor
que la de acá. Bueno, así las cosas, tal vez en estas expresiones que nos causan un poco de gracia, de ellos diciendo, o de Caputo llamando a los supermercadistas a decirles, no aumenten tanto. Por fin. Por fin, claro, cuando lo hacía Massa en el 23 y era el demonio, bueno. No sé si se están dando cuenta o lo ven en los focus groups, qué sé yo, espero que, si bien no tengo altísimas expectativas de las elecciones, sobre todo pensando en el ausentismo y que en el ausentismo los beneficia tanto a ellos y nos perjudica tanto a nosotros, espero que haya, por lo menos ahí, un cierto, no sé, una cierta comprensión de que sí me ajusté o sí, pero lo que me pasa, lo que le pasa al lado, lo que está pasando en la gente de a mi alrededor tiene que ver con la política económica. Tal vez es un deseo utópico, pero bueno, voy a seguir teniendo utopías. Está perfecto. De eso vivimos. Sí, son necesarias. Ya que estamos hablando de elecciones, ¿qué herramientas tiene el Estado? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero ¿qué herramientas tiene el Estado para poder mejorar el nivel adquisitivo y que no se dispare la inflación, que es lo que más temible o el número más terrible? Es verdad. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia hay un ejemplo histórico ahí hermoso, que es el primer periodo de gobierno del MAS. Y el mismo García Linera, él siempre habla de eso y dice qué importante es tener una política económica que no propicie la alta inflación, porque la alta inflación después deriva en un malestar político y social muy profundo que nos ha llevado, dice él, nos puede llevar a perder elecciones. Claro. Bueno, menuda moraleja para nuestro país. Y en ese sentido, creo que mencionaría dos cosas, por lo menos para dejarlas sobre la mesa. El equilibrio fiscal, que es lo que pregona todo el tiempo esta gente, no es una herramienta de política económica única, fundamental y condición sine qua non de que no haya inflación. Ellos lo pregonan de esa manera y haciendo esa equiparación con una familia y gasta más de lo que entra, etcétera. Bueno, mal, borrado. Porque las familias no son estados, las familias no emiten dinero y las familias lo único que están haciendo ahora es endeudarse donde puedan para solventar su supervivencia y su vida. Ahora bien, sí es necesario que las políticas económicas nuestras, las próximas que tengamos, tengan como muy en claro que sí una parte de la emisión monetaria, los agregados monetarios y la cantidad de dinero circulante en la economía en un determinado momento puede influir en la inflación. Otra, el precio del dólar en un país como el nuestro, así como en todos los no en todos, algunos que no, voy a pensar en Brasil, voy a pensar en México, pero en muchos de los países de América Latina, el precio del dólar influye directamente en la inflación por cómo se componen los costos de las cosas que compramos y también por cómo está medida. Y la otra, que hace mucho, me parece, y que le tenemos que prestar especial atención, es algo que tal vez hace un tiempo dejamos de hablar un poco, pero esto de la soberanía alimentaria, que era y sigue siendo una bandera muy importante, tiene que ver con ese cuco temible que es el número de la inflación. ¿Por qué? Porque si pudiéramos producir y distribuir nuestros alimentos, bebidas y productos básicos de consumo masivo de una determinada manera, que no estuvieran tan atados al precio del dólar, claro, de esa manera evitaríamos que los precios de los alimentos, los precios de los bienes de consumo masivo impacten directamente en el número de la inflación. Tiene ahí, y lo linkeo brevemente con algo como metodológico, que es la manera en que el Instituto Nacional de Estadística y Censo mide la inflación. Ahí verifican, los precios de los alimentos, los precios de la salud, los precios de la educación, los precios del transporte, los precios de otros combustibles, más o menos cuánto aumentan en este periodo de tiempo en estos lugares del país, y con eso hacen un promedio. Pero no pesan todos lo mismo. En este momento, el índice de precios al consumidor hace que pesen mucho más los alimentos que otros gastos.
Pero desde hace un tiempo a esta parte, y sobre todo con el gobierno de Milei, también con el de Macri, pero sobre todo con el de Milei, los precios de lo que tiene que ver con nuestra vivienda, el gas, la luz, el agua, internet y todo, y el celu, esos precios aumentaron muchísimo en proporción a los precios de los alimentos. Claro. Entonces, si pudiéramos medirlo de una manera en la cual esté mejor equilibrado cuánto nos cuesta nuestros ingresos mensuales y cuánto destinamos al alquiler, a la luz, al gas, a internet, y cuánto destinamos a la comida, cuánto destinamos al transporte, bueno, si estuviera un poco mejor medido de acuerdo a los gastos actuales, también ahí tendríamos otros números a los cuales prestarles atención. Ahora está equilibrado de una manera que los alimentos pesan mucho más que todo esto otro que decía, que ha crecido mucho en este último tiempo. Claro. Ahí... Ruido de mate. Ruido de mate, tal cual. Hay algo que tiene mucho que ver y siempre lo decimos y es algo que se recalca constantemente, que mucho tiene que ver en la opinión pública y en la construcción de sentido, lo que hacen o no los medios alineados a este gobierno o alineados a los otros gobiernos, digo, como siempre es un factor importante y hay algo ahí que de preguntarte si los medios en esta de estar más pendientes de los números del mercado financiero, del dólar y demás, pierden obviamente su visión sobre la economía real y bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, me acordé de algo mientras me preguntabas en relación justo a lo anterior, lo menciono y lo dejo ahí. ¿Se acuerdan del caso Vicentín? Sí. Sí. Bueno, la expropiación de Vicentín y la posibilidad que eso podía generar nos daba tanta ilusión pensando en esto, que vos decís, una política económica que nos permita tener más control y soberanía desde un lugar de justicia social, que es que vivamos mejor, pero que no impacte en la inflación. Era una de las posibilidades, ¿no? La economía es compleja y se compone de múltiples aspectos, procesos y la macro también es parte. Pero bueno, era siempre hay que pensarla como todo en la vida, de manera multicausal. Era una posibilidad. Una posibilidad que se fue. Se fue. Sí. Puede volver. ¿Y qué pierden de vista los grandes medios de comunicación? Me parece que no pierden de vista, sino que, o sea, no encuentro la palabra, pero algo así como ellos no pierden de vista. Lo que hacen es achicar la visión, ponernos anteojeras a los televidentes y las televidentes o quienes consumimos esos medios, porque tienen muy en claro, ellos no pierden de vista que sus intereses, porque son sus intereses económicos, ellos están diversificados en sus inversiones. Tienen un poquito de plata en los medios de comunicación, otro poquito de plata en la timba financiera y en el carry trade, otro poquito la van fugando y poquito, no son poquitos, ¿no? Sí. Digamos que tienen varios huevos en distintas canastas, pero sí nos ponen anteojeras y eso me parece que tal vez a veces nosotras, qué sé yo, consume mucha información y muchas noticias, a veces tal vez es demasiado, pero cuando ves críticamente algún medio te podés dar cuenta y consumir uno solo, que sigue pasando, ¿no? ¿Cuánta gente hay que tiene prendido TN todo el día? Claro. ¿Crees que ahí hay una batalla perdida? O sea, No, la ley de medios está congelada, perdida momentáneamente. Para mí que... No, estoy re optimista, hoy vine optimista. Me encanta. Para mí hay que volver y hacer la de Perón directamente. Como. La Constitución del 49 es la mejor. Claro. No, pero recién pensaba, mientras te escuchaba decir como, bueno, cómo hacen esa construcción. El otro día vi un recorte de Jonathan Viale en el que era muy... parecía que estaba de este lado. Rarísimo. Y yo lo vi y fue como, ¿esto es guía? Pero digo, hubo un momento en donde incluso, no sé, renegaba creo que de la política exterior más alineada a Estados Unidos, algo así, no sé si recordás, Juan, un poco ahí cómo era. Pero no era, y estaba con su padre al lado, compartían el programa. Yo pienso que a veces veo esas luces en Feynman de vez en cuando. Sí, a digo veces. como... Sí. O sea, a mí, si poniéndome en este sentido de un poco la esperanza. O sea, vos decís que hay algo de humanidad ahí que
que puede no sé, quiero aflorar. creer, la verdad. Bien. Me gustaría creer, pero no quizás es más un deseo que algo Ojalá. que se pueda efectuar. Además se puede diferenciar, me parece, a las personas de la línea editorial y en eso, bueno, sabemos que Mañeto tiene mucho puesto en este gobierno, bueno, tal vez no así todos los trabajadores y trabajadoras de sus medios. ¿Puedo hacer una última? ¿Una última? Me están haciendo el circulito atrás. Los columnistas, en realidad. Preguntarte esto en la retórica del achicamiento del Estado, ¿qué onda con el tamaño del Estado? Si el peronismo o el kirchnerismo en realidad se fue de mambo en agrandar el Estado. La pregunta. Qué vintage todo esto del achicamiento del Estado, ¿no? Sí. Pero lo tenemos mucho, o sea, es como algo que se repite y bueno. Ni el Estado provincial de Buenos Aires ni el Estado nacional fueron tan grandes como los estados de los países que ellos admiran, eso es una realidad. Tampoco así los derechos laborales, bueno, otro capítulo. No creo que... Voy a hacer como lo que hacen ellos, pero de nuestro lado. No creo que nos hayamos ido de mambo, creo que nos faltó. Nos faltó profundizar un poco más. Después, en lo que respecta tal vez a, vos decís, empleo público o organismo del Estado, me parece que ahí lo más valorable y lo que tenemos para defender es la visión estratégica de algunas áreas en particular que ellos mismos se están encargando de destruir ahora. El fin de semana estuve en Rosario y de Rosario para allá o para acá pasás cerca de la central nuclear de Atucha. Bueno, pucha, son 7 países en el mundo que tienen tecnología nuclear y la Argentina lo tuvo. Claro. Pensado por Perón en su momento, profundizado más adelante, se le puso inversión, mucha gente capacitada para eso, que ahora no sé si están o defendiendo su puesto de trabajo o buscando laburo en otro país. Me parece que esos lugares dan cuenta de que todavía hay mucho para hacer con el Estado a la vanguardia, si se quiere, porque muchos procesos económicos desarrollados por el sector privado tienen en su comienzo una inversión, un ojo, un contralor, una cierta orientación del Estado. YPF es otro caso paradigmático. Tal cual. Julia, muchísimas gracias por este rato de economía. La verdad, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo y muy divertido. Sí. A veces no es divertido hablar de economía, en esta oportunidad lo fue, así que muchas gracias también por esas cuotas de esperanza que hay y que son necesarias para seguir maquinando cosas, así que gracias por venir, invitada cuando quieras. Muchas gracias a ustedes, un placer. La verdad, felicitaciones también por el programa, por la radio y por el esfuerzo comunicativo de decir otras cosas. Bueno, muchas gracias. Julia, voy a decir mal el apellido Rigueiro, ahí está. Integrante del CEPA, así que pueden ir a ver el CEPA cuando tengan alguna duda económica, van a ver el CEPA. Cuando quieran buscar índices, no solo se buscan en INDEC los claro, índices. Y hay una que es divertida también, si no tienen ganas de ver los informes, son un poco más duros, son bárbaros, pero son más duros, losricosdeargentina.com.ar. Si tienen ganas de divertirse un rato, buscando apellidos, viendo cuánta plata tiene Caputo, cuánto gana por mes, dónde excelente. Buenísimo. Me encanta como cuando usábamos la Encarta y usabas ahí, te fijabas cosas, era divertido jugar a la internet. Mal. Vamos a ir a una pausa y ya viene Laureano o Lucas, uno de los dos, pero rápidamente porque están ansiosos por hablar, así que ya venimos.